¿Alguna vez te ha pasado que preparas un pollo frito y queda hermoso por fuera, pero crudo por dentro? ¿O qué tal que haces una milanesa y termina absorbiendo tanto aceite que se siente súper pesado y cuando te la llevas a la boca te deja toda la boca llena de grasa? ¿O unos tacos dorados que pierden toda su textura crujiente en cuestión de minutos? Bueno, te tengo las mejores noticias. Hoy vamos a resolver todos esos problemas. Porque, ¿qué crees? Freír no es cuestión de suerte, es cuestión de ciencia. Cuando entiendes cómo funciona la fritura, puedes preparar prácticamente cualquier alimento. Sí, prácticamente cualquier alimento con resultados espectaculares. Vamos a aprender la técnica correcta para preparar una milanesa crujiente, un pollo frito, unos taquitos dorados. Y al final vas a descubrir una idea que va a cambiar para siempre tu forma de hacer una fritura profunda o de freír. Y es esta. La fritura no se trata del aceite, se trata del agua. Yo soy tu chef Oropesa, estás aquí en mi canal de YouTube y me alegra muchísimo que estés mirando este contenido. Si tienes algunos amigos o amigas, sobrinos, sobrinas, no sé, que están aprendiendo a cocinar, la técnica de la fritura profunda pues, es algo que deben de dominar. Escríbeme aquí abajo, ¿eres team fritura profunda o prefieres freidora de aire? No te preocupes si eres freidora de aire, voy a hacer otro contenido similar ocupando la freidora de aire para no tener que utilizar el aceite. Pero hoy nos vamos a enfocar en la ciencia detrás de la fritura. Y la realidad es que, ¿sabes qué? Yo llego a esta conclusión de que tenía que hacer este contenido después de participar en este programa de Televisa Univisión que se llama Hoy Soy el Chef, en el que uno de los retos más socorridos fue justamente el que implicaba, o los que implicaban, la fritura profunda. Y miraba que como que muchas personas, no solo de los participantes, sino también de la audiencia, tenían como muchas dudas acerca de cómo se hace la mejor fritura profunda. Mira, la mayoría de las personas creen que el freír los alimentos, pues es llenarlos de aceite. La realidad es mucho más interesante. Los alimentos por sí solos, como esta pata de pollo, esa milanesa de res o ese pollo deshebrado que está aquí en estos tacos, contienen agua. Y cuando entran en contacto con el aceite caliente, esa agua se transforma rápidamente en vapor. Ese vapor sale hacia el exterior, creando una barrera natural que dificulta la entrada del aceite al producto. ¿Has visto todas esas burbujas? Todas esas burbujas dentro del aceite es la humedad escapando. Así que mientras el vapor sigue saliendo, el aceite tiene dificultades para entrar. Por eso el secreto de una buena fritura profunda es mantener la temperatura adecuada. Y hoy te voy a decir cuál es esa temperatura adecuada. Si el aceite se enfría demasiado, la protección va a desaparecer y ahí es cuando los alimentos se vuelven grasosos. Por eso es que la temperatura es tan importante. La zona ideal para la mayoría de las frituras está entre los 175 y los 190 grados centígrados. Otro principio fundamental: nunca, pero nunca pongas demasiada comida dentro del sartén con el aceite o dentro de la freidora, porque cada alimento que agregas pues reduce la temperatura del aceite. Y ojo, si la temperatura del aceite es demasiado baja, aumentan las probabilidades de obtener alimentos demasiado grasosos o pesados. Acuérdate acerca de la cobertura que se hace, ¿ok? Los alimentos secos se fríen mejor. Por eso, antes de comenzar con cualquier cosa, yo ya me aseguré de precalentar mi aceite y por otro lado, de utilizar una toalla absorbente. Vamos a comenzar con la pierna de pollo. Tengo recetas múltiples de cómo hacer un pollo frito, ¿ok? Te las dejo acá. Ahí te digo cuál es la marinada perfecta. Ahorita vamos a partir de que esta pierna de pollo ya se marinó, pero lo que yo voy a hacer o lo que yo tengo que hacer es retirarle, ¿no?, el exceso de agua o el exceso de humedad externa. Para eso estoy utilizando una toalla absorbente y de ahí es re simple. El siguiente paso, pues creo que probablemente lo dominas. Tengo harina, tengo huevo y en esta ocasión tengo panko. El panko es la parte central del pan, digamos que la parte blanca del pan seco que después se raya pero con una textura bastante más amplia, ¿ok? Ahora vamos a tomar el teléfono para que tú mires justamente que sequé la pierna de pollo. ¿Te das cuenta? Toda la humedad externa que tenía esa pierna de pollo ya desapareció.
Lo paso entonces por la harina. Puedes utilizar harina integral. Ahí sí, literalmente tú decides. La cubierta de harina es una cubierta muy ligera. Imagínate que solamente le doy la vuelta y permito que salga el excedente. Una vez que retiro el excedente, voy a avanzar y me voy a ir a los siguientes pasos. Huevo, asegurándome de que la pierna de pollo se cubra perfectamente bien con el huevo. Y de acá, vámonos directo. Y sin escalas al panko, retiro el excedente, dejo que escurra. Esto es algo que notaba mucho en los participantes, como que traían mucha prisa, obvio, por temas del poco tiempo que tenían para cocinar, pero mi sugerencia es hacerlo sin correr. Aquí tienes un par de opciones. Le das la vuelta, o sea, lo vas girando, o te puedes ayudar con una cuchara, que esto es lo que yo voy a hacer para que tú lo veas mejor, para cubrirlo. Y algo importante, no tienes que apachurrar el producto, ¿ok? No lo oprimas, que se cubra y que quede lo que debe de estar aquí. Siguiente paso, vamos a hacer exactamente lo mismo con la milanesa de pollo, pero el siguiente paso es fundamental. Vas a dejar reposar el producto antes de meterlo a la freidora por aproximadamente 10 minutos, ¿ok? Eso va a permitir que se le pegue la cubierta. Es muy simple. Mira, la pierna de pollo ya quedó. Lo que voy a hacer ahora es simple, le voy a retirar el excedente del panko, pero probablemente tú estás pensando, oye mi chef, está todo muy bien, ya me dijiste la temperatura, pero ¿y si no tengo termómetro? Bueno, está muy fácil. Si no tienes termómetro, eso es algo muy común. La verdad es que la casa de los latinos, ¿no? Solamente un porcentaje muy bajito tiene termómetros en su casa. Escríbeme tú aquí abajo, ¿tú cuentas con un termómetro? ¿Lo utilizas? ¿Cuántas veces al año utilizas el termómetro? Si es solamente para hacer el pago, ¿no?, del Día de Acción de Gracias, se vale, me lo escribes aquí abajo. Y porfa, recuérdame desde dónde me estás escribiendo, desde dónde me estás mirando. Yo te voy a compartir 3 opciones de cómo puedes saber si la temperatura del aceite es la adecuada sin contar con un termómetro. La primera, todos tenemos una palita de madera. Lo que vas a hacer es que vas a colocar la pala de la madera en el centro. Yo te estoy poniendo aquí el video. Si cuando tú pones la pala de madera comienzan a surgir unas burbujas, quiere decir que la temperatura es la adecuada. Si no aparecen burbujas, querría decir que la temperatura es demasiado baja. Si aparecen burbujas que son demasiado violentas, ¿no?, y comienza a humear, quiere decir que la temperatura es demasiado elevada. La temperatura de mi aceite es la correcta, ¿te das cuenta? Ahí están las burbujitas saliendo alrededor de la palita de madera. Oye, mi chef, no tengo palita de madera, regálame otra opción. Ahí te va otra opción. Migas de pan, ¿no? El panko que yo tengo acá. Voy a tomar esta pequeña miga de pan. La voy a dejar caer al centro. Si se hunde y permanece inmóvil, quiere decir que la temperatura es baja. Yo la voy a dejar caer. Y esto lo que hizo fue que llegó hasta el fondo, regresó rápidamente y comienza a cambiar de color. Eso quiere decir que la temperatura de mi aceite es la adecuada. Y por último, la prueba con la tortilla, porque más adelante vamos a utilizar tortilla para hacer nuestros tacos dorados. Ok, vamos a cortar un pedazo de tortilla, más o menos de este tamaño. Me lo voy a llevar. La tortilla tendría que burbujear inmediatamente y dorarse poco a poco. Tengo el burbujeo, pero creo que se está dorando muy rápidamente. Y además escucho un sonido demasiado potente. Creo que la temperatura se fue para arriba en este periodo que yo estuve platicando contigo. Así que le voy a bajar un poquito al fuego, ahí está, y voy a seguir con la siguiente parte de la fritura. Ahora, ya que tenemos la temperatura, ya validamos que es la temperatura adecuada del aceite, vámonos con la piernita de pollo para el pollo frito. Te decía recién, tengo diferentes recetas para el pollo frito. La textura debe ser crujiente por fuera, súper jugoso por dentro. La clave está en ese equilibrio. Queremos esa corteza súper dorada,
pero sin sacrificar la cocción interior. Hay que comenzar con el marinado, ya te lo dije, puede ser con buttermilk, puede ser con yogur natural. Eso lo que va a hacer es que te va a ayudar a suavizar y a que esté más jugosa la carne al mismo tiempo que va a permitir que se le pegue mejor el empanizado. Ya pasamos por harina, luego por huevo, tenemos ahora el pan y ahora el secreto es lo dejas reposar justo como yo lo hice, por lo menos 10 minutos, y nos lo vamos a llevar al aceite precalentado a 170 o 175 grados centígrados. Esto es un poco menos caliente la temperatura, o un poco más baja la temperatura, de cómo voy a cocinar la milanesa. ¿Por qué? Porque esto va a tener que permanecer más tiempo dentro del aceite. No quiero que se queme por fuera y que quede cruda por dentro, ¿ok? Vas a buscar, sí, un color doradito por fuera, no debe de ser marrón. ¿Ok? Y recuerda, la temperatura interna, aquí sí o sí necesitas un termómetro, esa es mi sugerencia. La temperatura interna del pollo debería de alcanzar los 74 grados centígrados, ¿sí? Para asegurarte de que el pollo está cocinado por dentro o está perfectamente bien hecho. Como tú te das cuenta, caen algunos pedacitos del panko. La temperatura es la adecuada y ahora dejo que comience a cocinarse el pollito. Mira qué bonita texturita tiene este pollito. Ahora, muy importante, tan importante como el resto del proceso. Lo que vas a hacer es que lo vas a retirar del aceite, lo vas a poner en una rejilla, justo como yo lo estoy haciendo. Mi sugerencia es que no lo pongas en un plato con la toalla absorbente, porque la parte que esté en contacto directo con la toalla absorbente y con el plato se va a hacer suave, ¿ok? No los pongas uno encima del otro tampoco, ¿ok? Porque el enemigo va a ser el vapor que se queda ahí en medio y ese vapor va a hacer que esa textura crujiente se ponga suave. No queremos eso. Ahora me voy rápidamente con la milanesa y por último los tacos dorados. Para la milanesa es muy simple, vas a seguir exactamente los mismos pasos. Harina, tic, 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 cubrimos con huevo. Ahora dejo caer el excedente del huevo y de ahí al plato en donde tengo el panko. Puedes utilizar una cuchara para cubrir de los laterales hacia el centro y estamos listos para llevarlo al aceite igual. La temperatura del aceite te he dicho que la puedes elevar un poquitito más porque la cocción va a ser más rápida. Retiramos el excedente del panko. Te das cuenta cómo queda bien cubierta, pero hay pedacitos, ¿no?, en donde se ve suficiente volumen. Eso a mí me gusta porque te da una textura súper crujiente. Aceite, 180 grados centígrados. Vamos a llevar la milanesa. Y esto es una fritura profunda. El aceite lo voy a utilizar solamente en esta ronda. Y para descartarlo, es decir, para tirarlo, esto te lo enseñé hace, creo que, bueno, empecé a difundirlo hace más de 20 años. Nunca hay que tirar el aceite directo al grifo porque eso va a contaminar muchísima agua. Así que te dejo aquí el contenido de cómo hacerlo, pero básicamente tienes que dejarlo enfriar y después ponerlo en un recipiente. Hoy día hay muchísimos centros de reciclado en donde te compran el aceite utilizado, porque en muchas ocasiones ese aceite se termina convirtiendo en biocombustibles, ¿ok? La milanesa está casi lista y lo que voy a hacer ahora es que la voy a retirar del fuego y voy a repetir la operación. Vamos a permitir que escurra en la rejilla para después poder servirla. Lo último que nos falta son los tacos dorados. Los tacos dorados, si te das cuenta, están unidos por un palillo. Y algo muy importante, siempre que vayas a hacer fritura profunda, nunca dejes caer de golpe el producto que vas a cocinar, ¿ok? Lo que yo voy a hacer es que de afuera hacia adentro dejo caer los taquitos. Utilizo una cuchara acanalada y cuando les doy la vuelta lo hago de una manera sutil, ¿ok? Más o menos así. Una vez que los miras, ¿no?, que te das cuenta que ya están dorados, justo como estos, dales una nueva pasada, voltéalos, ¿ok?
Y esto lo que va a hacer es que va a crear esa textura súper crujiente y no va a permitir que cuando les agregues el resto de los ingredientes que lleva, ya sea lechuga, crema, etcétera, etcétera, va a permitir que no se suavicen rápidamente. Voy a retirar, permito que caiga el excedente del aceite y vamos a repetir la misma operación. Los vamos a poner en una rejilla primero y de la rejilla nos los vamos a llevar al plato de presentación. Mira, aquí están ya las 3 versiones de las que platicamos. A mí me encanta el pollito frito acompañado de una ensaladita de pepinos con vinagre. Tengo un chorro de ensaladas de pepino, te las dejo aquí. Es uno de mis ingredientes favoritos, súper refrescante. La milanesa la acompañé con unos tomatitos y los tacos dorados, pues obviamente crema, un poco de queso y salsita verde encima. Pero te voy a compartir a lo mejor los errores más comunes y las soluciones de cuando uno hace fritura profunda o cuando fríes algo. Si la comida te queda grasosa, quiere decir que el aceite estaba frío. Si se quema por fuera y queda cruda por dentro, pues el aceite estaba demasiado caliente. Si el empanizado se desprende, le faltó tiempo de reposo a eso que estabas empanizando. Si los tacos pierden la textura crujiente, quiere decir que se acumuló el vapor. Toda falla en una fritura tiene una explicación técnica y cuando entiendes la causa, bueno, pues se convierte en una opción para que la próxima vez que tú cocines no vuelva a suceder. Los alimentos secos, acuérdate, se fríen mejor. El aceite caliente, no humeante, ¿ok? Cuando está humeante, no lo utilices. No sobrecargues el sartén. Estas son las recomendaciones que te doy porque se baja la temperatura. Deja reposar el empanizado, ¿ok? Y siempre, siempre escurre sobre una rejilla. Por último, aprende a escuchar el sonido del aceite. Y esos serían los consejos que te sugiero o que te comparto y que nacen después de esa experiencia que tuve participando como juez en este programa de televisión. Te dejo aquí los taquitos dorados, el pollo frito, la milanesa y nos vemos la próxima semana. Acuérdate, es muy, muy importante respetar los tiempos, aprovechar el poder del vapor. La fritura no consiste en agregar solamente el aceite, consiste, acuérdate, en que se vaya eliminando el agua. Y cuando entiendes esa diferencia, tu cocina cambia para siempre. Cuéntame aquí abajo en los comentarios cuál de estas recetas te gustaría pues que yo haga ya más en una como paso a paso. O dime si eres team freidora de aire y me aviento un capítulo de freidora de aire. Déjamelo saber aquí abajo. Yo soy tu chef Oropesa y nos vemos en el próximo video aquí en mi canal de YouTube. Saludos.